Gloria a Dios por su palabra. Oh, si saliera de Sion la salvación, dice el Salmo 53. Bien que salió de Sion la salvación en Cristo Jesús. Amén. Bien que salió de Sion la salvación de todo aquel que cree en la persona de Cristo. Maravilloso Salmo 53 que nos regala. Uno dice maravilloso Salmo 53, pero mire, patético Salmo 53 también, en el sentido de que retrata la condición humana de una manera. No hay uno solo que busque a Dios, dice la Biblia. Y usted lo ve aquí, y lo vemos en el Salmo 14 también, que es un salmo homólogo, pero también lo vemos a Pablo en Romanos decir eso en el capítulo 3. ¿Usted se acuerda? Pablo se hace eco de esto mismo. ¿Ah? No hay ni siquiera uno. Todos a unas nos hicimos inútiles, dice la Biblia. Y bueno, usted me perdona, ¿verdad? Y los que están conectados, los amados invitados y personas que nos visitan y hermanos y la iglesia, que nosotros comencemos así con estas declaraciones tan... Pero la realidad es que nosotros hemos estado domingo tras domingo predicando acerca de unos reclamos que no son para menos de parte del Señor Jesucristo. 7 reclamos con el de hoy. Nos falta uno. Habíamos dicho que son 8. Algunas personas califican los ayes del capítulo 23 de Mateo como 7, simplemente porque hay uno de ellos que no obedece a la construcción gramatical del resto de los otros, ¿verdad? Pero es un ay. De igual manera, ay de vosotros, fariseos ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les decía el Señor Jesucristo. Entonces, estos reclamos, mi hermano, estas declaraciones, mire, del Señor Jesucristo son fuertes, nos confrontan hasta nuestro más íntimo convicción de lo que nosotros somos como seres humanos, la condición del hombre pecador, la condición depravada del hombre pecador. No hay ni, óigame, pero lo acabamos de leer, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Dios miró desde su soberanía a los hijos de los hombres para ver si hallaba uno, al menos uno. ¿O usted no se acuerda cómo era que Lot decía? Cómo era que Abraham decía. ¿Usted no se acuerda? Señor, si tú encuentras por lo menos 10 gente ahí. Y mire, era como que el Señor hacía así, no decía palabra y el Señor hacía ni 10 ahí. Señor, pero mira, sí, por lo menos 8. Ni 8 hay. Óigame, la condición suya y mía en términos naturales es una condición depravada. Una condición depravada. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Insistentemente apela a esa confrontación, porque yo le voy a decir algo, mi hermano. Si nosotros viniéramos aquí todos los domingos para hablar de las cosas hermosas que tiene el Evangelio, y no le hablamos de su pecado, nosotros no estamos predicando el Evangelio de Cristo. No estamos predicando el Evangelio de Cristo. Porque el Señor, que era el Señor, se ocupó de hablarnos de nuestro pecado, de confrontarnos con nuestro pecado, y a la autoridad religiosa de la época los encaró con 8 declaraciones fuertes que les emplazaron a ellos públicamente. Ustedes lo que son unos hipócritas por esto. Tremendas declaraciones del Señor. Y en la mañana de hoy, como ya les dije, mis amados, nosotros vamos a ver en los versos 27 y 28 de Mateo 23, versos 27 y 28, el séptimo ay que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les imputa. Muy parecido al sexto, pero ya nosotros decíamos el domingo pasado que cuando veíamos el sexto ay, el Señor hablaba de lo que ellos hacían para parecer justos delante de los hombres, de lo que ellos hacían. Se ocupaban de limpiar por fuera los vasos y los platos, y por adentro, llenos de inmundicia, llenos de injusticia, llenos de maldad.
lo que ellos hacían. Pero en este séptimo ay, nosotros vemos al Señor Jesucristo llamando la atención acerca de lo que ellos eran, no de lo que ellos hacían, sino de la naturaleza de su corazón. La naturaleza del corazón de estos hombres, que por extensión, mi amado hermano, usted y yo nos vamos a dar cuenta en la mañana de hoy, que es la naturaleza del corazón de todos los hombres. Pero yo quiero comenzar a ponernos en contexto, como siempre, quiero establecer un marco, ¿verdad? Para que usted y yo tengamos una referencia natural de las cosas y podamos hacer vínculos en nuestros razonamientos y podamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a hacer eso. El Señor Jesucristo partía de una serie de aplicaciones prácticas y de la vida cotidiana, y entonces quienes le oían podían ser capaces de decir, usted me entiende, hacían una relación mental de las ideas que el Señor les planteaba, y estas enseñanzas entonces quedaban profundamente arraigadas en las mentes de los que oían. Yo estuve ¿verdad? Investigando un poco acerca de un monumento maravilloso. No lo he visitado, como dicen por ahí, nada más en postales lo he visto, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Con el internet, evidentemente, usted se va y googlea ahí todos los monumentos de este mundo, las pirámides, y usted casi no tiene ni que ir. ¿Mm? Bueno, hay algunas personas que dirán, no es lo mismo, pero, ¿verdad? Si usted no tiene la oportunidad y quiere ver algunas imágenes, ¿verdad? Usted se va ahí a internet e investiga algunas cosas. ¿Quién ha oído hablar del Taj Mahal? ¿Quién ha oído hablar de ese monumento, el Taj Mahal? ¿Mm? Monumento, mire, impresionante, impresionante. Una combinación de elementos y de minerales, ¿cómo se llama? Piedras preciosas y mármol, marfil, joya. Oye, una cosa impresionante. Un monumento grandísimo, impresionante, allí en la India. Y estuve leyendo un poquito acerca del Taj Mahal. Quiero compartir contigo una brevísima descripción de este monumento, ¿verdad? Que está allí en la página de la UNESCO. Tú sabes que la UNESCO es la dependencia de las Naciones Unidas que trabaja con la educación, la ciencia y la cultura. Bueno, pues ahí dice del Taj Mahal, se considera, estoy citando literalmente, se considera el mayor logro en toda la arquitectura indo-islámica. Su reconocida belleza tiene una combinación rítmica de espacios cóncavos y convexos y ligeras sombras, así como arcos y cúpulas que aumentan aún más su aspecto estético. La combinación de colores del exuberante paisaje verde alrededor, una cosa bellísima. El camino rojizo y el cielo azul sobre él muestran el monumento en matices y estados de ánimo siempre cambiantes. Con las estaciones se refiere, ¿verdad? El texto dice, los relieves en mármol y las incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas lo convierten en un monumento único en su clase. Único en su clase. Termino la cita, mi hermano. ¿Usted sabe lo que es el Taj Mahal? Es una tumba. ¿Usted sabía eso, verdad? Un sepulcro es lo que es el Taj Mahal. Un sepulcro. Hermoso por fuera. ¿Usted me entiende? Hermoso, maravilloso, precioso, mármol, marfil, joyas, piedras preciosas, ornamentación, jardinería, paisajismo, una cosa increíble, una cosa increíble. Yo quiero ir a verlo. Pero es un sarcófago, es un mausoleo, es una tumba. Y en su momento albergó un cadáver que se estaba pudriendo allí adentro, mi hermano. Que se estaba pudriendo allí adentro. Ya no, hoy usted lo que va a encuentra cenizas y polvo, ¿verdad? Y telaraña y de todo. Porque este monumento del siglo XVII fue construido por un emperador para colocar allí a su esposa. Mumtaz Mahal se llamaba la reina esta de este emperador que falleció. Fue enterrada en una provincia
y fue desenterrada para ponerla en este mausoleo gigantesco y hermoso. Por cerca de 12 años estuvo ahí expuesta y después, entonces la quitaron de la exposición, ¿verdad? Y la enterraron y la colocaron entonces allí en el sótano del Taj Mahal. Eso es una tumba, mi hermano. Por más bonita que usted la vea, eso es un sarcófago. Y el Señor Jesucristo parte de una analogía similar aquí en los versos 27 y 28 para hablarnos, mire, de sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Y vamos a leer la porción para que usted y yo estemos apercibidos de qué es lo que el Señor quiere sacar a luz por medio de este reclamo, por medio de este señalamiento a estos hombres, ¿verdad? Lo vamos a hacer por medio de este mensaje que hemos titulado "Se presentan como justos delante de los hombres". Usted sabe, ¿verdad? Estamos siguiendo una secuencia donde estamos viendo los ayes y todas las fallas del carácter de aquellos hombres. No dejaban entrar, ni entraban ni dejaban entrar. Todas las cosas que hacían. En este caso, estamos viendo, se presentan como justos delante de los hombres. Vamos a leer, mi amado hermano. Yo quiero que usted se ponga de pie una vez más, por favor. Verso 27 y verso 28. Vamos a leer esta porción y vamos a orar luego de haberla leído. Y entonces vamos a tomar asiento para caminar a través de estos versos en la mañana de hoy. Verso 27 y 28 de Mateo 23. Dice la palabra de Dios ahí. Lea conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? Sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Wow. Padre, Dios del cielo, ten misericordia de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos la madera para pecar. Esa es nuestra condición natural. Pero solamente, oh Señor, aferrados a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos sostiene, oh Señor, hasta su día sin caída, porque tú lo has establecido, oh Señor. Todo aquel que un día conoció de tu gracia y se mantiene, oh Señor, es por tu soberana voluntad. Oh Padre amado, porque tú eres el que nos sostiene, tú eres el que has extendido tu mano, tú eres el que nos has dado la gracia para ser redimidos de la condenación, pero también esa gracia es la que nos transforma cada día y nos capacita para caminar conforme a tu voluntad. Dios del cielo, aún así, qué triste es ver nuestra condición reflejada, oh Señor, en esta descripción. Sepulcros, oh Dios del cielo, sepulcros blanqueados, el hombre natural en su esencia es esto. Ayúdanos en esta mañana, oh Dios de la gloria, a reflexionar en nuestra condición, darte gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas para transformarnos a la imagen de tu Hijo. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. La condición espiritual del hombre, mi amado hermano, miren, es una condición que no es fácil. Totalmente depravada, totalmente depravada. Pero es necesario que nosotros dediquemos 1 o 2 minutos a explicar claramente qué es lo que significa esto de la depravación total. Cómo hablamos a veces utilizando estos términos y qué es lo que queremos decir con la depravación total del hombre, según lo encontramos en la Biblia. En primer lugar, mi hermano, lo primero que significa la depravación total es que todo nuestro ser, toda nuestra persona, cuerpo, alma, mente, voluntad, espíritu, han sido infectados por el poder del pecado. Usted no se da cuenta que por eso es que
en aquella persona que es transformada a la imagen de Cristo, lo que se le dice es el primer y más grande mandamiento es que tú puedas amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque esos fueron los mismos elementos que fueron impactados por el pecado. Todo nuestro ser, mi hermano. Y al instruirnos de esta manera la palabra de Dios, nosotros vemos una manifestación práctica de lo que es la reconciliación a nuestra relación original con Dios. En nuestra condición de depravados y de pecadores naturales, sujetos a esa depravación total que nos incapacita, nos inhabilita. Nosotros, todos, nuestra boca, nuestra garganta, todos nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón, todo ha sido dañado, ha sido corrompido. Y por eso es entonces que vemos esa instrucción, ese recordatorio de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba acerca del primer y más grande mandamiento, que en vista de la reconciliación que se ha efectuado por medio del Espíritu de Dios entre nosotros y Dios, entonces ahora les amemos con aquellos elementos que estaban antes sujetos al pecado. Nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro corazón. Hemos pasado de servir al pecado a servir a Cristo. Amén. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. ¿Sí o no? Pero mire, mi hermano, la depravación del hombre es total en estos términos. En términos de que todo nuestro ser ha sido infectado por el pecado. Estamos esclavizados a los malos impulsos y deseos de nuestro corazón sin la capacidad, mi amado hermano, para corregir esa condición o aún para ir en busca de aquel que puede corregirla. No estamos en la capacidad de ir en busca de aquel que puede corregir nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia, lo acabamos de leer, Salmo 53. No hay uno solo que busque a Dios, dice la palabra. Pero también debemos aclarar con respecto a esto de la depravación total, mi amado hermano, que no significa, y yo quiero que entendamos bien también esto, que no significa depravación absoluta. No significa depravación absoluta. Porque si fuera así, entonces nosotros estuviéramos manifestándonos al mundo y en medio de nuestros seres queridos y en nuestra cotidianidad como lo peor posible. Y usted y yo todavía podemos ser más pecadores de lo que somos hoy, ¿sí o no? Entonces no es depravación absoluta lo que significa. A usted y a mí todavía nos queda reserva de maldad para desplegar y para manifestar. Lo que pasa es que por la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, Él ha tomado lugar en nuestras vidas, ¿sí o no? Y diariamente se opone para que no hagamos lo que quisiéramos, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Gálatas, por favor, rápidamente. Rápidamente, para que lo veamos. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Allí en el verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí hay un contraste blanco y negro, ¿sí o no? 0 y 1. Ahí, en ese versículo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu de Dios en su gracia para con nosotros se opone para que nosotros no procedamos conforme a nuestra carne. Si nos dejan solo, procedemos conforme a nuestra carne. Usted lo sabe. Pero también la batalla diaria del cristiano se manifiesta en esa lucha en la cual la carne, dice la Biblia, se opone a la voluntad del Espíritu para que nosotros no glorifiquemos a Dios de la manera en que pudiéramos estarlo haciendo. Entonces nuestra carne se opone. Nuestra carne se opone para que no hagamos lo que nosotros quisiésemos, ya sea que eso que quisiésemos sea glorificar a Cristo o hacer, ¿verdad?, la voluntad de la carne. Y hay una oposición. Esa es la batalla del cristiano, mi hermano. Esa es la batalla ¿de quién? Del cristiano. Esa es la batalla del cristiano. Pero el hombre natural, mi hermano, que es lo que estamos estudiando, miren, el hombre natural
Da rienda suelta a sus placeres y deseos. El hombre que no ha conocido a Cristo, la mujer que no ha conocido a Cristo, el joven que no ha conocido a Cristo, da rienda suelta a sus placeres y deseos. Y en el mejor de los casos, que es lo que vamos a ver aquí en este escenario del verso 27 y 28, en el mejor de los casos, se vende como una persona justa delante de los hombres. ¿Usted me entiende? ¿Para qué? Para no atropellar la sociedad, ¿sí o no? Pero si el ser humano anduviera, que no le importa lo que digan, es con un machete que sale, arranca cabeza, ¿o no? O mire, desnudo que sale a hacer inmoralidades delante de la gente, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que los reprime? ¿Qué es lo que los reprime? Esa ley natural en el corazón de los hombres que le hace capaz de saber el bien y el mal, aunque su corazón no tienda al bien, aunque siempre se vaya a ir por el mal, porque somos depravados, totalmente depravados. Esa es la realidad. Y usted me dice, pastor, ¿y de dónde viene esa capacidad de conocer el bien y del mal? ¿Acaso usted no sabe cuál fue del árbol que el hombre comió? ¿Cuál fue del árbol que el hombre comió? Que se le dijo que no comiera. ¿Cuál fue? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre lo sabe. El hombre sabe que darle una galleta a una gente y reírse en la cara, eso está mal. El hombre lo sabe. Pero cuando quiere comportarse como justo delante de los hombres, se reprime y no lo hace. ¿Usted me está entendiendo cómo es la cosa? Ese es el ser humano. Sobarle una pistola a una persona y descargarle el peine en la cabeza, una persona sabe que eso es asesinato y que está mal. Pero déjeme decirle, a veces nos indignamos con una persona de tal manera que eso es lo que quisiéramos terminar haciendo. Y hay personas que lamentablemente terminan haciéndolo. ¿O no? Esa es la condición del hombre, mi amado hermano. Esa es la condición del hombre, depravado totalmente. No absolutamente, pero totalmente, en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. El mismo Adolfo Hitler era un demonio, pero yo estoy seguro que algún cariño tenía por su mamá, ¿sí o no? Entonces, por eso que yo le digo, es depravación total, pero no absoluta. Eso tenemos que entenderlo. Pero el hombre, mi amado hermano, tiene un carácter, una naturaleza, ¿verdad? Que nos retrata a todos. Nos retrata a todos. El sentido de esa palabra total, en depravación total, no significa que todos los seres humanos sean tan malvados como les es posible ser. Esa es la realidad. Significa que la caída fue tan grave que afecta a toda la persona, a todo el ser. La caída que se apodera de nuestra naturaleza humana afecta a nuestros cuerpos. Por eso que nosotros nos enfermamos y nos morimos. ¿Usted me entiende? Es por el pecado, es por la caída. Afecta nuestras mentes y nuestros pensamientos. Y aunque todavía nosotros tenemos la capacidad de pensar, la Biblia dice que nuestra mente se ha entenebrecido, ¿sí o no? Nuestra mente se ha entenebrecido. La voluntad del hombre ya no se encuentra en su estado de poder moral, de capacidad moral, sino que la voluntad, según el Nuevo Testamento, está ahora en cautiverio. Está cautiva al pecado. Y nosotros leímos el Salmo 53 en esta mañana, pero hay muchas otras porciones de la palabra de Dios. Yo quiero ir a través de 3 de ellas para que tú entiendas que el concepto de depravación total no es un concepto inventado por el hombre, es bíblico. Cualquier sistema teológico que enarbole la depravación total como una cosa de su autoría, mira, está haciendo una blasfemo, porque la palabra de Dios es la que nos enseña que el hombre es depravado totalmente. Vaya conmigo a Salmo 14. Nosotros leímos Salmo 53 y es casi homólogo, pero mire el Salmo 14, versos 1 al 3. Salmo 14, versos 1 al 3. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 58, vaya conmigo, Salmo 58, verso 3.
Y vaya tomando notas si usted quiere de todas, o subraya ahí su Biblia, o póngale una estrellita ahí, un asterisco, porque todas esta referencia bíblica nos habla de la condición nuestra, mi hermano. Salmo 58:3, ¿qué dice allí? Se apartaron los impíos, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿O fue que aprendieron a comportarse mal? No, mire, nacimos así, dice la Biblia, ¿sí o no? Desde que estábamos en la matriz. ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz de la mujer? No es adentro, no es esa bolsa donde el bebé se desarrolla. No es esa. Ayúdenme ahí, la doctora, ¿dónde están? No hay doctores aquí hoy. Mire, estamos feos porque a veces dicen que hay un doctor en la sala. Si aquí no aparece ninguno hoy. La matriz, allí donde se gesta y donde se forma el bebé, hasta que es tiempo de dar a luz la mujer. Dice la Biblia, mi hermano, dice la Biblia, se apartaron los impíos desde allí, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Usted y yo somos malos desde que nacemos, porque esa es nuestra condición natural. Nacemos en pecado. Isaías 64:6, un verso famoso que usted y yo conocemos. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, oiga esto, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta, mi amado hermano, esta es la condición que de forma natural nosotros tratamos de esconder delante de los hombres, mostrándonos justos delante de los demás como personas correctas, personas de una rectitud moral intachable. Y escondemos esa depravación inherente a nuestra naturaleza de la vista de los demás. Esa es la condición del hombre natural. Estoy hablando como hombre natural. En mi carne estoy hablando. Nosotros lo hacemos porque hay una ley escrita, como ya dije, en nuestros corazones que nos permite entender lo bueno de lo malo, mas no nos permite elegir el bien. No nos permite conocer lo bueno de lo malo, nos permite entender, nos permite identificarlo, mas no nos permite elegir el bien. Pablo lo dice en Romanos 7, vaya conmigo allí en Romanos 7, para que usted vea cómo, óigame, Pablo, el apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos 7, verso 18. ¿Estamos allí? ¿Qué dice Pablo allí? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. Óigame, en mí, yo estoy convencido de eso, dice Pablo, en mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mi convicción, pero no el hacerlo. Óigame esto. Mire la servidumbre a la que estaba esclavizado este hombre, que él sabía, no, yo sé, pero no puedo hacer el bien. No puedo hacer el bien porque no hago el bien que quiero. Verso 19, ¿qué dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Óigame, esto fue el apóstol Pablo, mi hermano, de nuevo se lo digo. Para que usted y yo, mire, usted y yo bajemos la cabeza así humillados y entendamos cuál es nuestra condición. ¿Usted me entiende? El Señor Jesucristo, por tanto, mi amado hermano, en este séptimo reclamo a los escribas y los fariseos, les acusa de esto mismo, de su intención de mostrarse delante de los demás como justos, sin haber dado los pasos para ser justificados. Entonces acompáñenme al verso 27 de Mateo 23 para que entremos en materia rápidamente en esta porción, en esta mañana. Dice la palabra de Dios allí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Huesos de muertos y de toda inmundicia. Óigame, yo quiero compartir con usted en este momento otra cita que no es de un servidor, es una cita
Es una fuente externa que yo quise tomar para compartirla con ustedes en esta mañana. Yo lo que sí quiero advertir, qué bueno que los chiquitos subieron. De hecho, el mismo artículo al lector le advierte, si usted es de estómago débil, no lea este artículo. Así que, ¿quiénes somos los de estómago fuerte aquí hoy? Vamos a escuchar este artículo. Haga un esfuerzo. No se me desmaye allí, que no hay médico en la sala. Vamos a escuchar esta descripción. Este fue un artículo que fue publicado en el 2015 en un periódico digital en España. Y ese artículo se titula "Esto es lo que de verdad ocurre con nuestro cuerpo después de morir". Yo quiero que le pongamos un poco de atención al detalle de esto. No es extenso, pero yo no lo voy a leer entero, evidentemente. Simplemente tomé 2 porciones breves, 2 párrafos. Dice así este autor, que es médico: al morir, nuestro sistema inmunitario deja de funcionar. Momento idóneo para que la tanatomicrobiota comience a extenderse por todo nuestro cuerpo. Este proceso comienza en el estómago, concretamente en el punto en el que el intestino delgado y el grueso se juntan. En pocas palabras, nuestros antiguos vecinos comienzan a devorar nuestros tejidos. Usted sabe, usted y yo hoy convivimos con una serie de bacterias internas que nos ayudan y todo. Pero cuando morimos, esas mismas bacterias comienzan a destruir nuestro organismo. Alimentándose de las células dañadas. Primero conquistan el hígado y el riñón, más tarde el resto del cuerpo. Una reciente investigación realizada por la Universidad de Alabama en Montgomery indica que el tiempo que tardan los microbios en pasar de un órgano a otro puede convertirse en una buena herramienta para descubrir el momento en que alguien ha fallecido. 20 horas para el hígado, 58 horas para el resto de los órganos. Sin embargo, el estudio también advierte que el grado de descomposición varía entre personas e incluso entre sus propios órganos, aunque el orden suele siempre ser el mismo: vaso, intestino, estómago y útero primero, más tarde riñón, corazón y huesos. Una vez que los microbios abandonan el tracto digestivo, se puede afirmar que la putrefacción ha comenzado. Esto no se oye bien, pero eso es lo que nos va a pasar a nosotros si el Señor Jesucristo no viene antes. Es otra forma de decir que la muerte molecular es imparable y se acelera cuando las bacterias anaeróbicas, que no necesitan oxígeno para desarrollarse, empiezan a ser digeridas. Esto provoca que los azúcares del organismo, oigan esto, fermenten y se generen metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco, lo que hincha el abdomen, provoca que aparezcan ampollas en la piel y que ésta comienza a resquebrajarse debido a la presión de los gases, provocando el goteo de líquidos por los orificios corporales. La piel se retirará poco a poco de los huesos. De ello, los dientes son los últimos en desaparecer debido a la resistencia que proporciona el esmalte. ¿Usted está entendiendo? Nosotros hoy nos ponemos muy bonitos, ¿usted me entiende? Nos ponemos muy bonitos, nos cambiamos, nos ponemos corbata, venimos para acá. Pero mi hermano, esa es la condición que nos espera indefectiblemente. Indefectiblemente. No hay manera alguna de eludir esta condición, salvo si el Señor Jesucristo viene antes. Porque no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Todo el que está en Cristo, gloria a Dios. Todo el que está en Cristo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 51, que no todos dormiremos, no todos veremos muerte. Si el Señor Jesucristo viene antes, usted será transformado y será arrebatado para estar con el Señor por siempre. Amén. Pero mire, si el Señor no viene antes, no hay quien nos despinte esta condición. Luego de algunos días, este es el segundo párrafo y termino con la cita. Poco queda de lo que fuimos, por lo que no deberíamos sentir mucha pena por el hecho de que nuestro organismo comience a ser alimento para otros organismos. Depredadores, en caso de que hayamos quedado expuestos a la intemperie, insectos, entre los más habituales, moscas azules, de la que le gustan a mi esposa, a ver, o moscardas,
y las moscas de la carne o sarcofágidos, algo así como devoradores de carne, que depositan sus huevos en el organismo y de los que nacerán grandes cantidades de gusanos. Estos provocan que la temperatura del cuerpo vuelva a subir hasta unos 10 grados más, puesto que son muy activos con el objetivo de protegerse tanto de las amenazas externas como del calor que emana el cuerpo. A su vez, estos atraen otros cuerpos como arañas, escarabajos, hormigas o ácaros que parasitan en las moscas. Una vez los gusanos terminan de descomponer el cuerpo, migran de forma ordenada y sistemática, signo de que otra etapa de la decadencia del organismo ha concluido. Ya solo falta alimentar el suelo que se encuentra bajo nosotros. El cuerpo es tan poderoso químicamente, oiga esto, que puede dejar marcas en el suelo durante años. En un primer momento, toda la carga química del organismo devastará la vegetación cercana. Cada kilogramo contiene unos 32 gramos de nitrógeno, 10 de fósforo, 4 de potasio y 1 de magnesio, aunque a largo plazo termina convirtiéndose en abono para el ecosistema. Lo que un día fue, frase final del artículo, lo que un día fue un ser humano pasa a convertirse en suelo de una riqueza orgánica insuperable. Eso somos, mi hermano. Eso somos, personas que hoy andamos y nos movemos y pensamos y sentimos, seres humanos, que estamos destinados a esta condición. Yo creo que esto nos pone en perspectiva con respecto a nuestra condición eterna, ¿sí o no? Pero dice el Señor Jesucristo que un sarcófago, por más hermoso que usted lo vea, y usted lo puede ir a ver, vaya ahí al Cristo Redentor para que usted vea, o vaya a cualquier otro cementerio, ¿verdad? Que tenga sarcófagos erigidos así a la intemperie, no como estos nuevos cementerios, que todo llano, ¿verdad? Y ninguna edificación, no, allí en el Cristo Redentor, sobre todo, esas grandes, óigame, pequeñas mansiones, ¿sí o no? Pequeñas mansiones, tejados, ladrillos, estatuas, pasto, flores, columnas, mármol. Óigame, una cosa increíble. Vaya, búsquelo dentro para que usted vea. No es menos que esto lo que usted va a encontrar. No es menos que esto lo que usted va a encontrar. Y no hemos hablado de la pestilencia, ¿verdad? Del hedor. No hemos hablado de eso. Esa, mi amado hermano, es la condición de todo sepulcro por dentro. Carne en descomposición, gusanos, emanaciones líquidas, gases pestilentes, pero por fuera lo más limpio y blanqueado posible. Y delante de Dios, esa es la misma condición espiritual, mi amado hermano. Esa es la misma condición espiritual del ser humano pecador, no arrepentido. Por eso es que se requiere, mi amado hermano, el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Por eso es que se requiere el nuevo nacimiento. Porque usted y yo sabemos que si usted nace de nuevo, es posible que usted solamente muera una vez. Amén. Si usted nace 2 veces, es posible que usted muera una sola vez solamente. Y con todo hay posibilidad de que usted no vea la muerte. Ya lo dijimos, ¿verdad que sí? Mire cómo dice Ezequiel, capítulo 37. Usted conoce aquella visión de Ezequiel de los huesos secos, el valle de los huesos secos, ¿verdad que sí? ¿Mm? Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 37. Huesos secos, espiritualmente muertos, dice la palabra de Dios. Y dice el profeta allí, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos de muertos, mi hermano. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Si alguien lo sabe, ese eres tú. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, y vivirán. Y ya esta vida, mi amado hermano, usted y yo sabemos que es una vida que tiene que ver con nuestra condición espiritual. Ya no es solamente lo orgánico, ya la carne había subido, ¿sí o no? Ya la carne había subido. Y dice la porción, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en muertos, en ellos, perdón, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios del cielo tiene propósito firme para impartir vida aún a los huesos secos. Aún a los huesos secos. Pero hay una relación estrecha, mi amado hermano, entre lo que nosotros estamos estudiando en la mañana de hoy en Mateo 23 y esta profecía del profeta Ezequiel. La condición de aquellos hombres, escribas y fariseos, y de todo aquel que ha perpetuado esa actitud, que ha perpetuado ese carácter, de mantener su inmundicia por dentro y mostrarse como justos por fuera. La condición de aquellos hombres, mi amado hermano, por más depravada que sea, yo quiero decirte en esta mañana que no es irreversible. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay salvación. ¿O usted cree que Nicodemo no era así mismito, igual que estos escribas y fariseos? Y Nicodemo fue a Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que te falta a ti en esta mañana. Si tú estás aquí sin Cristo, te es necesario nacer de nuevo. Olvídate de la sequedad de tu condición espiritual. Olvídate de la aridez de tu condición espiritual. Ah, pastores, que ya mis huesos están demasiado secos espiritualmente hablando. No, en Cristo Jesús hay salvación y hay restauración de vida. En Cristo Jesús. Este señalamiento del Señor Jesucristo no era un señalamiento condenatorio, absolutamente condenatorio, era un reclamo para que abrieran los ojos. Mi hermano, muchos de estos hombres fueron los que en el discurso de Pedro dijeron, ay, ¿qué haremos, varones hermanos? Y que Pedro tuvo que terminar diciéndole, bueno, ustedes lo crucificaron, pero vengan arrepentidos a los pies de la cruz para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Mientras haya vida, mi amado hermano, mientras haya convicción de pecado, de justicia y de juicio, tú puedes venir a los pies de Cristo Jesús y tener una vida transformada. Tú puedes venir a los pies de Cristo y ser restaurado para vida eterna. Esa es la realidad. Por más depravada que sea la condición del hombre, por más asqueante que sea la condición interna del sepulcro y de nuestros corazones. Porque yo te voy a decir una cosa. Hay veces que yo no sé qué es más horrible. Si el corazón de un pecador dado al pecado, con su iniquidad, mire, sin restricciones, o un sepulcro lleno de huesos y de inmundicias de cadáveres. Yo no sé qué es peor. Verso 28, mi hermano, mire cómo concluye el Señor el señalamiento sobre estos hombres y el contraste que el Señor Jesucristo hace en esta porción. Verso 28, así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos delante de los hombres. Óigame, mi hermano, déjeme leer eso de nuevo.
así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted, mi amado hermano, y a usted, hermano o amigo que nos visita en la web esta mañana. Yo quiero hacerle una pregunta y si usted se anima, póngalo ahí en un comentario o algo. Usted se da cuenta que hay dos problemas aquí. Usted se está dando cuenta. Aquí hay dos problemas graves. No es solamente la condición depravada del hombre internamente. Ese es un problema gravísimo. Pero hay otro problema que es lo que el Señor está diciendo aquí. Es la intención de mostrarnos justos delante de los hombres. ¿Usted me está entendiendo? Si ya ese problema depravado, iniquidad, malos deseos, intenciones constantes, adicciones, que es que yo no puedo, es que no puedo dejar de hacer esto. Óigame, esa condición ya es un problema grave, grave. Pero si grave es, mayor es el problema de que nosotros querramos mostrarnos delante de los hombres, mire, como sepulcros blanqueados, bonito por afuera, limpiecito, ¿eh? Limpiecito. Óigame, mi hermano. Y cuando no es, mire, cuando no es por medio de nuestra apariencia externa, es por medio de actitudes de hipocresía, como dice la palabra de Dios. Óigame, aquí hay dos problemas mayúsculos, mi amado hermano. Ese problema particular de nuestro corazón, la aberrante condición espiritual que nos caracteriza porque tenemos una depravación total en nuestra vida, todo nuestro ser, desde el Edén, desde la caída, desde que se cumplió tajantemente en nosotros, eso de que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa depravación particular que nos ha alcanzado hasta nuestros días, nos ha alcanzado a usted y a mí, nos ha alcanzado. Ese es un problema, pero el otro gravísimo problema que el Señor Jesucristo vio e identificó en estos hombres era ese, que querían mostrarse justos delante de los hombres, querían mostrarse justos delante de los demás. El hombre natural tiende instintivamente a venderse por lo que no es, mi amado hermano. Pero eso fue que yo publiqué en esta mañana, que el mayor negocio, el mejor negocio que usted puede hacer, mire, es comprar a un hombre por el precio de su condición espiritual y venderlo por el precio de la justicia propia que él dice que tiene. Ese es el mayor negocio que usted puede hacer. Comprar a un hombre por el verdadero precio de su condición espiritual a precio de vaca muerta, ¿sí o no? Y venderlo como él se muestra delante de los demás. Te hizo el negocio del siglo ahí. Y olvídese de que de que ese chiste le pertenece a una nacionalidad en particular. Usted se acuerda que lo hemos oído y que los fulanos, y no lo voy a decir porque tengo muchos amigos ahí. Pero los fulanos son así, estos que viven en este país son así. Compre a un fulano por lo que vale y véndalo por lo que él dice que vale, para que usted vea. No, mire, olvídese de eso. Aplíqueselo a todo el género humano, mi amado hermano. Porque todo ser humano, el hombre en sentido general, tiene una condición natural depravada que no le da, mire, para valer un centavo delante de Dios, una mota. Compre ese hombre por ese precio y véndalo por lo que él dice que vale, por su justicia propia, por la manera en cómo él se muestra delante de los demás. Y usted habrá hecho el negocio del siglo. Charles Spurgeon, predicador inglés del siglo antepasado, decía: si alguno piensa mal de vosotros, no os enojéis con él, porque eres peor de lo que él cree que eres. Oiga esto, si alguno piensa mal de usted, no se enoje, porque usted es peor de lo que él piensa. Esa es la realidad. Ni aún el cristiano, mi amado hermano, ni aún el cristiano está llamado a realizar un esfuerzo para mostrarse justo delante de los hombres.
Ni aun el cristiano que ha sido justificado por la obra de la cruz está llamado a mostrarse justo delante de los hombres. No, el cristiano está llamado a vivir una vida de santidad para glorificar a Dios y que lo que se vea, que sea genuino, ¿sí o no? Que nuestra vida hable por sí sola sin nosotros abrir la boca y sin hacer un esfuerzo desmedido para que nos vean. ¿O usted no se acuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6 acerca de desplegar nuestra justicia delante de los hombres? Vaya conmigo a Mateo 6, dele para la izquierda ahí, por favor. Mateo 6, versos 1 al 4. Mateo 6, versos 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ay, que yo soy cristiano, ya déjame yo. No, es que tú no estás llamado a eso. Tú no estás llamado a eso. Es más, lo que vemos en la Biblia que adoptan esa práctica son los hipócritas, son los sepulcros blanqueados, que por esa misma condición es que viven queriendo parecer justos delante de los demás. Pero el que ha sido justificado por Cristo, mi amado hermano, mire, no tiene que estar bregando porque los otros vean sus obras de justicia. Miren lo que dice Mateo: guardaos de hacer vuestra justicia, capítulo 6, delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira, a veces mandan a hacer un cheque ceremonial grandísimo. Usted sabe, en plafón, una plancha, un cheque, para que vean cuánto fue que estoy donando, tocando trompeta delante de los hombres. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompense en público. Hermano, el Señor parte de la referencia a esa condición inevitable de todo ser humano que fallece. Se corromperá, se consumirá y su tumba será exactamente huesos de muertos e inmundicia. Pero eso no quiere decir, mi amado hermano, que en términos espirituales, usted y yo debemos ser identificados por siempre con esa condición particular. Para el ser humano hay una salida y se llama Jesucristo. La condición espiritual del hombre natural es abominable, pero no es irremediable. Amén. Es abominable, pero no es irremediable. Para eso tenemos la cruz del Calvario. Cristo es la respuesta, mi amado hermano. Por tanto, tampoco esa es la condición de referencia para el cristiano. Es cierto que nosotros, como yo lo dije ahorita, nosotros tenemos la madera, tenemos la materia prima para pecar. Pero usted y yo hemos sido transformados por Cristo, ¿sí o no? Todo lo que éramos quedó atrás. Todo lo que éramos quedó atrás. Y hoy somos dueños de una naturaleza espiritual que no nos permite hacer lo que nuestra condición natural nos empuja a hacer. Eso fue lo que leímos en Gálatas capítulo 5. Y así es que debe vivir el cristiano. Nadie nunca debe decir que el cristiano no caerá absolutamente. No, pero el cristiano es el que se identifica porque batalla para no caer. Amén. Por el que vive una vida luchando en contra de sus pasiones y deseos, priorizando la gloria de Cristo en su vida cada día. Y si hay una condición particular que por la inevitable fuerza de su naturaleza pecaminosa le hace caer, entonces tiene en Cristo a un fiel abogado. Tiene en Cristo Jesús a un fiel abogado, abogado justo, que sabrá perdonar y limpiar toda maldad, dice la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, mire, esa condición irremediable, depravada, asqueante, es la condición de todo ser humano. Pero si usted acepta a Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que usted y yo somos regenerados por la obra del Espíritu de Dios. Esa es la condición del creyente. Por su gracia, nosotros hemos venido a ser limpiados con la sangre de Cristo, a ser embajadores del reino de los cielos y a vivir vidas que proclamen a aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Esa es, mi hermano, la descripción del perfil del cristiano en términos de su pureza moral, de su condición espiritual. Ha sido lavado por Cristo. Y esta condición particular que el Señor Jesucristo describe acerca de hombres que en su propia justicia permanecen siendo inmundicia en sus corazones, no debe caracterizar al cristiano, porque ya usted y yo hemos sido regenerados. Ya usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y la palabra de Dios insiste en esta condición, en esta transición, Y mire conmigo, y con esto terminamos. 3 porciones de la palabra de Dios que nos muestran esta transición gloriosa del creyente, lo que era antes y lo que es ahora. Efesios 2, versos 1 al 3. 3 porciones, vamos a ver, mi amado hermano, y con esto concluimos en esta mañana. Efesios 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y mira lo que dice el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿sí o no? ¿Pero cuándo? En otro tiempo, ¿sí o no? En otro tiempo. Usted y yo como creyentes no podemos alegar que hemos sido justificados por Cristo y continuemos andando en las mismas prácticas. Porque la palabra de Dios es clara, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo exclama varias veces, de ninguna manera, porque aquel que ha muerto al pecado, hoy vive para la gloria de Cristo Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice el verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y ahí se incluye Pablo, ¿sí o no? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, mire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Haciendo la voluntad de la carne, y cuando me reclamaban, hijo de ira. Me molestaba. ¿A quién no le molestaba que le llamaran la atención? Yo era el primero que me encendía cuando me llamaban la atención por mi pecado. Y hoy agradezco cuando alguien cercano a mí me llama la atención y me trae a capítulos, porque nosotros entendemos que el protagonista de esa historia es Jesucristo. No somos nosotros. Y cuando usted y nosotros somos llamados a reconvención por nuestro carácter, Él es el que debe llevarse la gloria. Mire cómo dice Efesios 5:8, mi hermano. Vaya ahí mismo, Efesios 5:8. ¿Qué dice ahí? Leámoslo juntos. Efesios 5:8. 1, 2 y 3. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Usted ve la transición ahí? ¿Usted la ve la transición? En otro tiempo, mi hermano, sepulcros blanqueados en otro tiempo, llenos de inmundicia, atestados de iniquidad por dentro y mostrándonos delante de los demás. Mire, como santico, que nos rompíamos, mire, ni una taza, ni un platico. Éramos los mejores. En otro tiempo, la realidad no era esa. La realidad es que éramos tinieblas en otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. Esa es la transición, mi hermano, del que ha nacido en Cristo. Aunque tenemos la madera y la naturaleza pecaminosa que nos agobia todavía, no es verdad que usted y yo podemos andar como sepulcros blanqueados. Debemos andar en vida nueva para la gloria de Cristo. Y mire cómo lo dice Tito, y con esto concluyo. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vaya conmigo a su derecha, allí, por favor. Antes de Hebreos, Tito, Filemón, Hebreos. Tito capítulo 3. Verso 3. Porque nosotros también éramos, ¿cuándo? En otro tiempo, miren, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, gloria a Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gloria a Dios. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Qué transición, mi amado hermano, más maravillosa. De ser un sepulcro blanqueado en otro tiempo, lo que éramos. Y si usted y yo somos honestos aquí, miren, vomitáramos toda nuestra inmundicia antes de Cristo. Pero usted y yo estamos llamados hoy a ser luz y andar como hijos de luz. A ser luz y a andar como hijos de luz. Si vivís por el Espíritu, andéis también por el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Conclusión en esta mañana, si no tienes a Cristo Jesús, si no tienes a Cristo Jesús como Salvador de tu alma, si no has venido a la cruz en arrepentimiento y fe, clamando a Él, tu condición de muerte espiritual permanece. Tu condición de muerte espiritual permanece inalterable. Por más palabra de Dios que hayas escuchado, si no has tomado una decisión por Cristo, tu condición espiritual permanece. Lo mejor que puedes hacer entonces, mi amigo, mi amiga, yo te lo voy a decir muy honestamente. Si esa es tu condición, oye esto para que concluyamos. ¿Tú te acuerdas que yo dije que habían dos problemas graves en tu corazón, verdad? Nuestra condición depravada y el mostrarnos justos delante de los demás. ¿Sí o no? ¿Eh? Si esa es tu condición, óyeme, por favor, deja de una vez y por todas de querer mostrarte justo delante de los demás. Por lo menos sal de ese problema. Por lo menos sal de ese. Porque el problema de tu corazón y de la suciedad interna de tu corazón lo arregla Cristo Jesús. Nada más el Señor Jesucristo. Pero deja ya de mostrarte justo delante de los demás. Muéstrate, mira, no en la absoluta depravación que pudieras, sino muéstrate arrepentido de tu condición espiritual. Muéstrate arrepentido de condición espiritual. Porque la realidad es que si tú y yo no somos tan malos como nuestra condición interna nos llama a ser, es justamente por eso, porque somos expertos blanqueadores de sepulcros. Pero yo te animo a esto. Si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, deja de una vez y por todas de mostrarte justo delante de los hombres y busca la justicia de Cristo. Busca la justicia de Cristo Jesús para tu alma, que es la única que puede limpiar tu condición interior. Es la única que puede transformar tu corazón y darte un corazón que le adore, que le alabe, un corazón transformado y una vida nueva para la gloria de Cristo. Padre, Dios del cielo, queremos darte gracias en esta mañana y queremos bendecirte, queremos bendecir tu palabra por las advertencias que nos da. Queremos bendecir, oh Señor, esta advertencia, este consejo, oh Señor, que tu Espíritu de gracia ha puesto en nuestros corazones. Queremos rogarte, oh Dios del cielo, que nos despojes de toda intención de parecer justos delante de los hombres. Padre, tú no te agradas con esta actitud. Tú te agradas antes bien con una actitud humilde, con una actitud de un corazón humillado que reconoce su pecado, y a quien tú soberanamente, delante de cualquier escenario, tienes la decisión de exaltar cuando se humilla. Pero nuestra instrucción, la que vemos en la palabra de Dios, no es pretender ser justos delante de los hombres. Es poder andar, oh Padre amado, con corazones humillados delante de ti, buscando tu rostro, oh Dios de la gloria, e inclinando nuestros corazones para que tú seas exaltado en medio nuestro. Ninguno que no se humilla
podrá ser exaltado por la gracia que puede transformarle para vida eterna. Todos aquellos, oh Dios del cielo, que tú has traído a los pies de la cruz, hoy pueden gloriarse por Cristo Jesús de la promesa de vida eterna. Pero todos aquellos que permanecen en su condición espiritual, todos aquellos, oh Dios de la gloria, que hoy están aquí viéndonos o escuchándonos y están escuchando tu palabra en esta mañana, que no tienen a Cristo, que no han tomado la decisión, que no han tomado la iniciativa de abrir sus corazones a la verdad del Evangelio, que permanecen en muerte espiritual, dice tu palabra, porque no han confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque la evidencia, oh Dios, es que podamos confesarle con nuestra boca, que podamos creer en nuestros corazones, sí, para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no vamos a menospreciar esa fórmula salvífica de tu palabra. Por eso clamamos, oh Dios, a todo aquel que esté sin Cristo en esta mañana, que pueda abrir su corazón a estas verdades, que pueda entender la necesidad de Cristo en su vida. Que sea tiempo ya de dejar de parecer justos delante de los hombres y que vengamos humillados a los pies de la cruz. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana con esa condición que necesita de Cristo, yo te ruego que tú hables a su corazón. Te ruego que hables a su corazón, que humilles su corazón. Oh Señor, que lo hagas tú por la obra de tu Espíritu y que pueda orar delante de tu presencia. Dios del cielo, heme aquí. No sé qué más hacer. Recibe mi corazón. Recibe mi corazón. Hazme un hijo tuyo. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana con esa convicción, queremos que tú nos des el gozo de alabar tu nombre y tu soberanía en traerle a los pies de Cristo. Si hay alguien aquí con esa condición, yo quisiera ver su mano en esta mañana, diciéndome, pastor, mire mi mano, yo quiero recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Mire mi mano. ¿Hay alguien aquí con esa convicción particular en su vida que quiera comenzar a caminar con Cristo como Salvador de su alma, como Señor de su vida? Padre amado, obra en los corazones con tu palabra. Nosotros no somos dueños de los tiempos. Tú eres el dueño del día y la hora. En todos los órdenes, en todos los órdenes. En lo que tiene que ver con nuestra salvación, en lo que tiene que ver con la venida de Cristo, tú eres el dueño del día y la hora. Por eso te pedimos, oh Dios del cielo, que tú sigas trabajando con tu palabra en los corazones nuestros. Guárdanos y bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.